Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, seguimos a continuación, queridos alumnos, ya con el interior de los tratados para conocer la institución de la que estamos hablando. Y una vez hechos estos preámbulos que son fundamentales, vamos a entrar un poco ya en el texto de los tratados. Bien, aquí tenemos un poco lo que es, los principios y las disposiciones generales sobre las instituciones. Vamos a ir despacio porque tiene mucho futuro este tema, aparte que es un asunto que hoy un español que se preste de ser europeo, se considera europeo, debe conocer dónde está metido. La Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. De 7 de diciembre de 2000, tal como fue adaptada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo. La cual tendrá el mismo valor jurídico que los tratados. Bien, la Carta de los Derechos Fundamentales lo veremos también un poco más adelante, pero con menos intensidad, puesto que hasta la fecha tiene menor valoración que estos textos. O sea que ya tenemos el mismo valor jurídico para el Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y la Carta de los Derechos Fundamentales. Pero claro, esta carta no puede ampliar ni mejorar en nada ni empeorar, porque las competencias están en los tratados. Esto es para derechos, libertades y principios, que ya es bastante. Las disposiciones de la Carta no ampliarán en modo alguno las competencias de la Unión tal como se definen en los tratados. La Unión se adherirá al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Esta adhesión no modificará las competencias de la Unión que se definen en los tratados. Bien, este convenio pertenece al Consejo de Europa, el otro órgano que decíamos, tiene este convenio europeo, y claro, pues para llevarnos todo bien, porque los países generalmente España está en los dos sitios, y la mayoría de países europeos, la inmensa mayoría está en los dos. Entonces, pues también se adhiere, quiero decir, no forma parte, porque la Carta de los Derechos Fundamentales sí forma parte, pero el convenio no forma parte, es una adhesión, y por supuesto, si la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión no podía alterar ninguna competencia, pues esta menos todavía. Los derechos fundamentales que garantiza el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Y los que son fruto de las tradiciones constitucionales comunes a los EEMM formarán parte del derecho de la Unión como principios generales. Bien, forman parte del derecho, no el derecho de la Unión, pero sí como principios generales, o sea, el espejo donde mirarse. Es decir, este convenio que hemos hablado, más las tradiciones constitucionales comunes, ya forman parte del principio general. No son en sí Unión Europea. Criterios de adhesión de un país que quiera entrar. Criterios de adhesión, criterios de Copenhague. El Tratado UE establece las condiciones que debe cumplir todo país que desee convertirse en miembro de la misma. Bien, aquí hay una pregunta. Cualquier país que reúna puede solicitar la adhesión. Dichas condiciones se conocen como criterios de Copenhague. Bien. Estos criterios fueron establecidos por el Consejo Europeo de Copenhague en 1993 y, posteriormente, el Consejo Europeo de Madrid los reforzó en 1995. Vamos a ver qué criterios son para que un país pueda convertirse en miembro de la UE. Estos son: la existencia de instituciones estables que garanticen la democracia, el Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos y el respeto y la protección de las minorías.
La existencia de una economía de mercado en funcionamiento y la capacidad de hacer frente a la presión competitiva y las fuerzas del mercado dentro de la UE. Bien, cuando hablamos de economía de mercado es la economía capitalista, no es la socialista. La socialista, el mercado lo dirige el poder, el gobierno. Sin embargo, en la economía de mercado se dirige por las decisiones individuales de cuándo compramos y vendemos, que es la economía capitalista en sí misma. No la salvaje, hay una economía luego salvaje, capitalista, pero la economía de mercado en sí misma es la que mayor libertad proporciona. La capacidad para asumir las obligaciones que se derivan de la adhesión, incluida la capacidad para poner en práctica de manera eficaz las normas, estándares y políticas que forman el acervo comunitario, y aceptar los objetivos de la unión política, económica y monetaria. Bien, estamos hablando en general, ¿no? De los tratados en general. Ya después entraremos directamente en el Tratado de la Unión Europea. Seguimos ahora con los principios, son 4. Hay uno que han salido 2, fijaros, han salido 2. El de atribución y el de proporcionalidad. En el 20 y en el 20. O sea que el 24 sale seguro. Principios. Principio de cooperación leal. La Unión y los EEMM se respetarán y asistirán mutuamente en el cumplimiento de las misiones derivadas de los tratados. Principio de atribución. La Unión actúa dentro de los límites de las competencias que le atribuyen los EEMM en los tratados para lograr los objetivos que estos determinan. Toda competencia no atribuida a la Unión en los tratados corresponde a los EEMM. Principio de subsidiariedad. En los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Unión intervendrá solo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los EEMM, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión. Las instituciones de la Unión aplicarán el principio de subsidiariedad de conformidad con el Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Los parlamentos nacionales velarán por el respeto del principio de subsidiariedad con arreglo al procedimiento establecido en el mencionado protocolo. Principio de proporcionalidad. El contenido y la forma de la acción de la Unión no excederán de lo necesario para alcanzar los objetivos de los tratados. Bien, pues aquí lo tenemos. ¿Qué principio rige la delimitación de competencias? Que son los límites de las competencias. Y el principio contenido y la forma de la acción, contenido y la forma de la acción. Está claro. Las instituciones de la Unión aplicarán el principio de proporcionalidad de conformidad con el Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Tabla 45. Concepto. Descripción y características. Fundamentos de la Unión. Basada en el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con igual valor jurídico. Sustituye y sucede a la Comunidad Europea. Se fundamenta en valores de respeto a la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho, y derechos humanos. Finalidad de la Unión. Promover la paz, valores y bienestar de sus pueblos. Ofrecer un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores. Establecer un mercado interior y promover el desarrollo sostenible, combatir la exclusión social y la discriminación, y fomentar la justicia social, igualdad entre géneros, y la protección de los derechos del niño. Relaciones externas. Desarrollar relaciones preferentes con países vecinos para establecer un espacio de prosperidad y buena vecindad. Contribuir a la paz, seguridad, y desarrollo sostenible del planeta,
promoviendo valores e intereses de la Unión y la protección de sus ciudadanos. Derechos y principios. Reconoce los derechos, libertades y principios de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y se adherirá al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Fijaros que la Carta de la Unión Europea se llama de Derechos Fundamentales y la del Convenio Europeo, que sería el Consejo de Europa, es Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. En general, y sin embargo aquí son derechos fundamentales de la UE. Criterios de adhesión. Criterios de adhesión. Establecidos por el Consejo Europeo de Copenhague en 1993 y reforzados en 1995. Incluyen democracia, economía de mercado, y capacidad para asumir obligaciones del acervo comunitario. Principios operativos. Principio de cooperación leal, principio de atribución, la Unión actúa dentro de los límites de las competencias que le atribuyen los Estados miembros, principio de subsidiariedad y principio de proporcionalidad. Bien, pasemos al cuestionario 55, que son 18 preguntitas solo. Cuestionario 55. Que constituyen las altas partes contratantes según el Tratado de la Unión Europea. Una Unión Europea. ¿Cuáles son los fundamentos del Tratado de la Unión Europea? El Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. ¿Qué valores son comunes a los Estados miembros en el Tratado de la Unión Europea? Respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos. ¿Cuál es la finalidad principal de la Unión Europea según el tratado? Promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos. ¿Qué ofrece la Unión Europea a sus ciudadanos según el tratado? Un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores. ¿Qué establecerá la Unión Europea? Recordad que siempre que aparece la palabra libertad, también aparece seguridad. Es el binomio famoso que a más libertad menos seguridad y a la inversa. Siempre aparecen juntas. Y aquí además añade y justicia sin fronteras interiores. ¿Qué establecerá la Unión Europea según el tratado? Un mercado interior. ¿En qué basará la Unión Europea su desarrollo sostenible? Bien, mercado interior tiene que ver con la eliminación de las fronteras. Para el comercio y para las personas y los capitales. ¿En qué basará la Unión Europea su desarrollo sostenible? En un crecimiento económico equilibrado y en una economía social de mercado altamente competitiva. ¿Qué combatirá y fomentará la Unión Europea según el tratado? Combatirá la exclusión social y la discriminación, y fomentará la justicia y protección sociales. ¿Qué tipo de relaciones desarrollará la Unión Europea con los países vecinos? Relaciones preferentes para establecer un espacio de prosperidad y buena vecindad. ¿Cómo contribuirá la Unión Europea en sus relaciones con el resto del mundo? Afirmará y promoverá sus valores e intereses y contribuirá a la paz, seguridad y desarrollo sostenible del planeta. ¿A qué se adherirá la Unión Europea para proteger los derechos humanos? Al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Que establecen los criterios de Copenhague. Las condiciones que debe cumplir cualquier país que desee convertirse en miembro de la Unión Europea. ¿Qué principio asegura que la Unión y los EMM se asistan mutuamente? El principio de cooperación leal. Que define el principio de atribución en el Tratado de la Unión Europea. Que la Unión actúa dentro de los límites de las competencias que le atribuyen los Estados miembros. ¿Qué principio justifica la intervención de la Unión solo cuando los objetivos no pueden ser alcanzados suficientemente por los Estados miembros?
El principio de subsidiariedad, que asegura el principio de proporcionalidad en la acción de la Unión. Que el contenido y la forma de la acción no excedan de lo necesario para alcanzar los objetivos. Que competencias no atribuidas a la Unión corresponden a quien según el tratado. A los Estados miembros. Que garantiza la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea según el tratado. Los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta tienen el mismo valor jurídico que los tratados. Bien, dicho eso, vamos ahora a dar una vuelta de las instituciones tal como viene, no como yo he manejado al principio, no como he manipulado para entenderlo. Ahora ya, tal como viene en los tratados. Disposiciones sobre las instituciones. Las instituciones principales de la Unión son el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo P, que representa a los ciudadanos de la UE y es elegido directamente por ellos. Aquí tenemos, bien, aquí nos habla instituciones, ¿cuál no es una institución de la Unión Europea? Obviamente el Consejo de Europa, lo hemos dicho muchas veces. Consejo de Europa, nosotros teníamos el Consejo Europeo y de la Unión Europea, europeo y europea. Cuando es Europa secas, no es de la Unión Europea. Bien, después del Parlamento, que es una institución legislativa y presupuestaria, también está el Consejo. Ya lo hemos visto. El Consejo, antes del Tratado de Lisboa de 2007, se denominaba Consejo de la Unión Europea. Aún hay quien sigue llamándolo Consejo de la Unión Europea, incluso aquí, pues bueno, yo también, pues dejándome llevar por el texto, lo he puesto, pero cuando se hable del Consejo a secas, es lo mismo que el Consejo de la Unión Europea y representa a los gobiernos. Este representaba no, a los estados, a los gobiernos y dice a los estados. Vamos a hacerlo bien. Muchas veces a los estados. Está mejor así. Está mejor de esta manera. Porque, claro, consultar muchas fuentes también te puede llevar a error. Pero ya cuando vas conociendo las cosas, es el momento ahora entonces de reparar. Bien, el Consejo. Vamos a repetirlo. El Consejo, antes del Tratado de Lisboa de 2007, se denominaba Consejo de la Unión Europea, que representa a los Estados miembros. Los Estados miembros comparten la presidencia del Consejo con carácter rotatorio. La Comisión Europea, denominada en lo sucesivo Comisión, representa los intereses de la Unión en su conjunto. Bien, de ser un gobierno, pues ahora representa los intereses de toda la Unión Europea, dentro de sus límites. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que vela por el cumplimiento de la legislación europea. El Banco Central Europeo, es responsable de la política monetaria europea. Bien, ¿veis? Política monetaria europea. No es un banco como el de inversiones. El Tribunal de Cuentas, controla la financiación de las actividades de la UE. Bien, aquí una pregunta. Los ciudadanos están directamente representados en el Parlamento Europeo. Sencillísimo. Vamos a ver otra institución aquí por aquí porque salió una. Vamos a ver otras instituciones instrumentales que sirven de apoyo a las principales, que es las que acabamos de ver. Otras instituciones instrumentales son el Servicio Europeo de Acción Exterior. Bien, el AR es el alto representante, creo que ya lo hemos puesto en alguna vez, sí, al principio en las abreviaturas. Asiste al AR, que preside el Consejo de Asuntos Exteriores y dirige la política exterior y de seguridad común, al tiempo que garantiza la coherencia y la coordinación de la acción exterior de la UE. El Comité Económico y Social Europeo representa a la sociedad civil, la patronal y los asalariados. Bien, aquí la pregunta fue, no es una institución y nos llevaron al huerto, nos pone el Comité Social y Cultural Europeo, CSC, además no es social y cultural.
es económico y social. Económico y social. Cultura, la Unión Europea no habla mucho de cultura, ¿eh? Por tanto, fijaros, es una pregunta trampa. Vamos ahora al Comité de las Regiones y los órganos que era, había otro, no lo he puesto aquí. El Comité de las Regiones representa a las autoridades regionales y locales. Sí, porque también los estados están representados, como hemos dicho, en el Consejo, pero este comité representa también a lo que serían nuestras comunidades autónomas, provincias y municipios. Autoridades regionales y locales también están representadas en este comité, que también es un órgano asesor. El Banco Europeo de Inversiones financia proyectos de inversión de la UE y ayuda a las pequeñas empresas a través del Fondo Europeo de Inversiones. El Defensor del Pueblo Europeo investiga las denuncias relativas a una mala gestión por parte de las instituciones y los organismos de la UE. Bien, a diferencia de en España, que el Defensor del Pueblo era para el ciudadano, incluso estaba presente para los recursos de amparo, y su visión estaba orientada hacia el ciudadano. Aquí no, aquí denuncias relativas a mala gestión por parte de estas instituciones. Y, como no, respecto a protección de datos. El Supervisor Europeo de Protección de Datos protege la intimidad de los datos personales de los ciudadanos. La Oficina de Publicaciones publica información sobre la UE. La Oficina Europea de Selección de Personal contrata al personal de las instituciones de la UE, y otros organismos. La Escuela Europea de Administración ofrece formación en ámbitos específicos al personal de la UE, y gran número de agencias especializadas y descentralizadas se ocupan de una serie de tareas técnicas, científicas y de gestión. Bien, lo que decíamos, Europol, CEPOL, Eurojust, Frontex, etc. Las instituciones mantendrán entre sí una cooperación leal. Ya lo dijimos que era uno de los principios en el interior de la UE. Las disposiciones relativas al Banco Central Europeo y al Tribunal de Cuentas, así como las disposiciones detalladas sobre las demás instituciones, figuran en el TFUE. En el Tratado de Funcionamiento. El Consejo y la Comisión estarán asistidos por un Comité Económico y Social y por un Comité de las Regiones que ejercerán funciones consultivas. Bien, quiere decir que este Comité Económico y Social que hemos hablado, y el de las regiones, no vale para toda institución. Vale nada más que para la más importante: el Parlamento, el Consejo y la Comisión. Sede. Sede de ambos, Bruselas. Cada uno de ellos compuesto por 329 miembros. España cuenta con 21. Bien, estamos hablando de estos consejos, ¿eh? Estos dos consejos. Vale, entramos ahora en el Consejo Superior, en el Consejo Europeo de los presidentes o jefes de Estado, que está en Bruselas. El Consejo Europeo Bruselas queda fuera y por encima de la estructura operativa, al constituir una suerte de jefatura de Estado externa, que establecerá las orientaciones y las prioridades políticas, a través de las reformas de los tratados y otras funciones externas a las competencias de la UE. Es una de las... Fijaros, funciones externas a las competencias de la UE, porque las competencias de la UE las van a ejercer el Parlamento y el Consejo en el término legislativo, la Comisión Europea en el término ejecutivo y el resto. O sea que esto es externo. Es una de las 7 altas instituciones de la Unión Europea. Está integrada por los 27 jefes de Estado o de Gobierno de los EEMM, el presidente de la Comisión Europea, y el presidente del Consejo Europeo, que... Bien, es curioso, el Consejo no está
La representación ciudadana no está. Están los 27 jefes de Estado. El presidente de la Comisión, que es el presidente del Gobierno, y el presidente del Consejo Europeo, que ya sabemos que estos son los ministros de estos jefes de Estado. Pero no está el Parlamento. Bien. Y el presidente del Consejo, el presidente que lo eligen, que va a ser una persona, como ya tenemos 27 miembros, o sea, presidentes de gobierno o jefes de Estado, este último no es ni una cosa ni la otra. Es alguien que es una persona imparcial, una persona preparada, pero este tampoco votará, porque al no ser jefe de Estado, ni de gobierno, ni el presidente de la Comisión Europea tampoco pertenece al Consejo, si bien asiste, pues no votarán. Entonces, el presidente del Consejo Europeo lo único que hace es presidir las reuniones. ¿Qué es quien preside? Las reuniones. En sus reuniones y trabajos también participa el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, aún no siendo miembro de pleno derecho. Vaya, se está cortándose bien. El AR, hemos visto en el gráfico que estaba en todos los sitios. Su composición y la lógica de su funcionamiento lo convierten en un órgano de naturaleza predominantemente intergubernamental. Intergubernamental porque son gobiernos los que se reúnen. Sus funciones son de orientación política y de jefatura colectiva simbólica, fijando las grandes directrices y objetivos de la Unión en los ámbitos más relevantes. La potestad legislativa le está expresamente vedada por los tratados. Efectivamente, la potestad legislativa, Parlamento y Consejo. Vamos a ver más datos. Sede, Bruselas. Funciones. Dará a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo y definirá sus orientaciones y prioridades políticas generales, y no ejercerá función legislativa alguna. A ver la pregunta. La institución que define orientaciones generales de la Unión Europea, el Consejo Europeo. Composición, los jefes de Estado o de Gobierno de los EEMM, así como por su presidente y por el presidente de la Comisión. Participará en sus trabajos el AR. Bien, ya estamos un poco repitiendo, pero no está mal. Pronunciará por consenso, excepto cuando los tratados dispongan otra cosa. Sí, se trata de que no haya países que digan sí y otros que digan no, y pueda suponer una especie de enfrentamiento interno, ¿no? Todo el consenso es, bueno, pues yo cedo aquí, tú cedes de allí, y se trata de que los acuerdos sean consensuados para evitar precisamente la votación, aunque alguna vez es necesario, claro. Adoptará por unanimidad, a iniciativa del PEI con su aprobación, una decisión por la que se fije la composición del Parlamento Europeo. Bien, el Parlamento Europeo son 750 más presidentes, ya veremos. Pero claro, ¿quién puede variar esa composición? No puede variarla ellos mismos, sino que está por encima, que es el Consejo Europeo. Elegirá a su presidente por mayoría cualificada para un mandato de 2,5 años, que podrá renovarse una sola vez. En caso de impedimento o falta grave, el Consejo Europeo podrá poner fin a su mandato por el mismo procedimiento. Bien, como el mandato de la Unión Europea es para 5 años, aquí podrían haber dos. Los dos primeros 2,5 años primero y los otros 2,5. Pero normalmente se renueva otra vez y ya a los siguientes 5 años ya no puede ser el mismo. Normalmente siempre se han renovado. Bien, ¿qué propone al Parlamento? Propone al Parlamento Europeo, a través de su presidente, un candidato a la presidencia de la Comisión. Bien, al elegir su presidente, puede maniobrar con el número de miembros del Parlamento y propone quién puede ser el presidente del gobierno, el candidato a la presidencia.
Y además le corresponde nombrar, esto Le siempre, corresponde nombrar, con el acuerdo del presidente de la comisión, a las a la R. reuniones, se reunirá 2 veces por semestre por convocatoria de su presidente, a iniciativa de uno de sus miembros o de la comisión. Bien, con uno de sus miembros que pida la reunión de los 27, ya tiene que citarla, que convocarle el presidente. O sea, a su propia iniciativa, uno de los países o del gobierno, de la comisión. También, También cuando la situación lo requiera. Cuando el orden del día lo exija, los miembros del Consejo Europeo podrán decidir contar, cada uno de ellos, con la asistencia de un ministro y, en el caso del presidente de la comisión, con la de un miembro de la comisión. Cuando la situación lo exija, el presidente convocará una reunión extraordinaria del Consejo Europeo. bien, hay ordinarias, hemos dicho, son las de arriba, y también puede haber extraordinarias. ¿Quién les prepara estas comisiones? Porque son los presidentes, jefes de Estado europeos. ¿Quién lo va a preparar? Pues la configuración de asuntos exteriores, de asuntos generales del Consejo a secas, donde están los ministros. Son preparadas y organizadas por el presidente del Consejo a través de la configuración de asuntos generales. Será el presidente el que invite a los miembros del Consejo Europeo a votación, cuando proceda, pero ni él ni el presidente de la comisión participarán en ella. En cualquier caso, deberá hacerlo cuando así lo soliciten al menos medio de sus miembros. Bien, aquí hablábamos de que el presidente del Parlamento no era un miembro, curiosamente, y es el que representa a los ciudadanos. Puede invitarlo, pero no tendrá voto. Podrá invitar al presidente del PE a comparecer ante él cuando hay cuestiones importantes a tratar en el orden del día, en que dicho presidente intervendrá al comienzo de la reunión para expresar la opinión del órgano que representa. Bien, respecto al Consejo, dará los impulsos necesarios para el desarrollo, lo hemos visto, y el Consejo estará compuesto por los jefes de Estado y Gobierno, así como por su propio presidente y el de la Comisión. Está más que visto. Al final de cada reunión oficial se publican las conclusiones de la presidencia donde aparece todo lo acordado en la reunión. Con base en dicho informe, el presidente del Consejo Europeo comparece para dar cuenta de la presidencia ante el Parlamento Europeo. Bien, entonces el presidente que no es, decíamos que no es miembro de gobierno, o sea, ni es miembro ni jefe de Estado, está ahí para eso, para organizarlo y demás, y luego es el que informa al Parlamento Europeo de lo que se ha tratado. Composición, aquí vamos a darle muchas vueltas, pero es así porque aparece muchas veces en los tratados. Composición y funcionamiento. Son miembros natos. Los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados de la Unión, que podrán, por invitación del presidente cuando la situación lo exija, verse asistidos en las reuniones por sus ministros de Asuntos Exteriores. Bien, los ministros de Asuntos Exteriores pueden acompañar en estas reuniones del Consejo Europeo a sus propios jefes. Así como por su presidente y el presidente de la Comisión 5.3, que podrá ser asistido por un comisario, ambos con voz, pero no voto. Bien, aquí se nos ha colado un 5.3 que no tiene nada que ver. Por tanto, lo quitamos. Bien, participa, como ya sabemos, el AR. Participa en sus reuniones el AR. Vamos a ver cómo se adoptan en el Consejo Europeo las decisiones. Ya hemos dicho que normalmente va a ser el consenso. También está la unanimidad para determinadas cuestiones, la mayoría cualificada y con su minoría de bloqueo y la mayoría simple. Adopción de decisiones en el Consejo Europeo. Vota por unanimidad, es decir, sin votos en contra,
en ciertas áreas especialmente sensibles, como justicia, interior, política migratoria, finanzas, adhesión de un nuevo socio o política exterior. Bien, aquí sí que se necesita que haya unanimidad de todos. Siendo asuntos tan decisivos, parece lógico que las decisiones al respecto requieran el apoyo de todos los países miembros. Sin embargo, la unanimidad se ha convertido en un freno, alarga la toma de decisiones y provoca que la Unión Europea camine demasiado lento. Si bien la regla general. Bien, estos son también apoyos argumentarios que yo os coloco aquí lo pongo en letra como si fuese texto, pero viene a equivaler al texto, en definitiva. Si bien la regla general de funcionamiento en la toma de decisiones es el consenso, los tratados prevén situaciones específicas en las que se procederá mediante votación a la adopción de una decisión o de un acuerdo, además de contemplar algunos casos en que la mayoría simple de sus miembros bastará para adoptarlos. El consenso, regla principal, su trascendencia material debe traslucirse en una más acentuada voluntad, si cabe, de alcanzar soluciones y acuerdos a las cuestiones que se le presentan a deliberación, haciéndose particular énfasis en la idea del compromiso y de la voluntad política común y no tanto en el mero cómputo de los votos, aunque sea unánime. La mayoría cualificada, redefinida desde Lisboa como una doble mayoría reforzada de estados y población, se aplica únicamente cuando así lo dicen los tratados. Cuando se proceda, esta se definirá como un mínimo del 55% de los miembros del Consejo Europeo, que incluya al menos a 15 de ellos, y que represente al menos a un 65% de la población total de la Unión. Una minoría de bloqueo válida incluirá a un mínimo de 4 estados, faltos los cuales se considerará alcanzada en cualquier caso la mayoría cualificada. Es decir, si en vez de recontar positivamente cuántos son para llegar al 55%, si no se oponen 4 estados, pues se entiende que hay mayoría cualificada. Si se oponen 4 o más, hay un bloqueo. Y por último, pues las cuestiones muy sencillas como el procedimiento, reglamento interno, son reglas interiores que no tienen trascendencia hacia el mundo, pues la mayoría es simple. La mayoría simple, finalmente, es regla para la resolución de las cuestiones de procedimiento y para la adopción de su propio reglamento interno. Pese a la denominación constitucional, por mayoría simple ha de entenderse la mitad más uno de los miembros del Consejo Europeo, excluidos su presidente y el presidente de la Comisión, que no participan. Acuden el presidente propio y de la Comisión que hablan, van, comparecen, tienen que estar, pero no votan. Que no participarán en las votaciones, esto es, lo que tradicionalmente se conoce en España como mayoría absoluta. En esta mayoría simple equivale a nuestra mayoría absoluta. Y por supuesto también. No negocia ni adopta la legislación de la UE. No, porque no le corresponde a la legislación, ¿vale? Sino los tratados. Nombramiento de cargos de alta responsabilidad que hace el Consejo Europeo. Nombramiento de cargos de alta responsabilidad. Concretamente, se encarga de elegir al presidente del Consejo Europeo. A su propio presidente. Proponer al presidente de la Comisión Europea. Proponer en un momento dado, luego lo nombrará al final, pero lo propone este órgano. Nombrar oficialmente al Colegio de Comisarios en su conjunto. Nombrar al Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, BCE, incluido el presidente del banco. Cuando dice nombrar es porque hay un procedimiento previo para la asignación de la persona correspondiente y finalmente lo nombra él como la más alta institución externa. Bien,
Vamos a ver qué hace el presidente. Decíamos que era la mitad del tiempo, los 2 años y medio. Presidente, elegido por los propios miembros de la institución por mayoría cualificada, para un periodo de 2,5 años, renovables una sola vez. Presidirá las reuniones e impulsará los trabajos del Consejo Europeo favoreciendo los acuerdos y el consenso en su seno. Velará por la preparación y continuidad de los trabajos del Consejo Europeo, en cooperación con el presidente de la Comisión y basándose en los trabajos del Consejo de Asuntos Generales. Bien, el Consejo de Asuntos Generales es el que prepara la reunión del Consejo Europeo. Este Consejo de Asuntos Generales es uno de los consejos a secas, pero es el que, donde van los ministros y este es lo que preparan y dan continuidad a los trabajos del Consejo Europeo. Consejo de Asuntos Generales. Se esforzará por facilitar la cohesión y el consenso en el seno del Consejo Europeo. Representar a la Unión en el ámbito de las relaciones internacionales en el nivel que le es propio, esto es, en las cumbres, conferencias y reuniones en las que participen jefes de Estado y de Gobierno extranjeros. Bien, dice en las relaciones generales representa a la Unión, pero quien realmente lo va a representar, como ya hemos dicho antes, es el Gobierno, la Comisión. Asumirá, en su rango y condición, la representación exterior de la Unión en los asuntos de política exterior y de seguridad común, sin perjuicio de las atribuciones de la. Bien, quiere decir que en todo lo que no sea interno, en lo que es interno, la UE está representada por el presidente de la Comisión, el presidente del Gobierno. Y en todo aquello que sea relaciones internacionales que trascienden, están fuera del contenido de la Unión, fuera de su contenido, de sus competencias, aquí irá este señor, el presidente del Consejo Europeo. Y entonces, sin perjuicio de las atribuciones del alto representante, que es el llamado, es el de Asuntos Exteriores, es el llamado en primer término para representar a la Unión también. En el ámbito interno, como es natural, la máxima representación de la institución que preside. Sí, pero la que no puede votar, porque no es jefe de Estado ni de Gobierno. Al término de cada reunión del Consejo Europeo, presentará un informe al P. Bien, al final, ya lo dijimos antes, es el que informa al Parlamento de lo que se ha tratado. No podrá ejercer mandato nacional alguno. Aquí está claro, no es un mandato nacional, no es jefe de Estado, ni de Gobierno, ni nada. Por tanto, solamente es presidente. Bien, tiene en cuenta con órganos de apoyo. El más importante va a ser el Consejo, como ya sabemos, y luego una Secretaría General y el Consejo de Asuntos Generales, que ya lo hemos dicho aquí arriba, que era el que le facilita la vida. No lo veo por aquí ahora, pero bueno, lo hemos dicho hace un momento. Órganos de apoyo. El presidente del Consejo Europeo se haya asistido en todo momento por 3 órganos que, perteneciendo al Consejo, extienden sin embargo sus funciones de asistencia al Consejo Europeo, por imperativo constitucional. Efectivamente son 3 miembros del Consejo, a secas. La presidencia rotatoria del Consejo. La Secretaría General del Consejo. El Consejo de Asuntos Generales. Bien, nos vamos a la tabla. Vamos como la tabla. Sí, aquí acabaríamos aquí. Sede. Bruselas. Función principal. Dar impulsos para el desarrollo de la Unión y definir orientaciones y prioridades políticas generales. No ejerce función legislativa. Composición. Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, Presidente del Consejo Europeo, Presidente de la Comisión. Participación del alto representante AR en sus trabajos. Decisión. Por consenso, excepto cuando los tratados dispongan otra cosa. Adopción por unanimidad para ciertas decisiones,
como la composición del Parlamento Europeo. Bien, también teníamos las mayorías absolutas y las mayorías simples. La mayoría absoluta, aquí ya sabemos que es una mayoría absoluta más reforzada que nuestra mayoría absoluta en España. Y la mayoría simple en lo europeo supone la mayoría absoluta de España. Cuestión de repasarlo un par de veces, es muy sencillo. Presidente. Elegido por mayoría cualificada para un mandato de 2.5 años, renovable una vez. Puede ser destituido por el mismo procedimiento en caso de impedimento o falta grave. Funciones del presidente. Presidir reuniones, impulsar trabajos, facilitar cohesión y consenso, representar a la Unión en relaciones internacionales a su nivel, presentar informes al Parlamento Europeo. No puede ejercer mandato nacional. Reuniones. 2 veces por semestre, por convocatoria del presidente, a iniciativa propia, de un miembro o de la comisión. Reuniones extraordinarias si la situación lo requiere. Preparación de reuniones. Por el presidente del Consejo a través de la configuración de asuntos generales. Votación. Mayoría cualificada redefinida desde Lisboa como doble mayoría reforzada de estados y población, aplicable únicamente cuando lo indican los tratados. Esto era aquello del 55%, que representen al 65%, que ya hemos visto. Consenso como regla principal. Mayoría simple para cuestiones de procedimiento. Nombramiento de cargos. Presidente del Consejo Europeo, Presidente de la Comisión Europea, Alto Representante, Colegio de Comisarios, Que serán los ministros de la Unión Europea serán comisarios. Así como tenemos aquí el Consejo de Ministros, en Europa se llama Colegio de Comisarios. Y también el Comité Ejecutivo Comité Ejecutivo del BCE, del Banco Central. órganos de apoyo. Presidencia rotatoria del Consejo, Secretaría General del Consejo, Consejo de Asuntos Generales. Bien, todo procedentes del Consejo. Bien, lo dejamos aquí porque ahora entraremos ya en la cuestión legislativa. Vamos a ver entera la cuestión legislativa, que es el Consejo y el Parlamento. Un poquito largo, pero no tenemos más remedio que, bueno, veremos solamente el Consejo. Es un poquito largo, es muy fácil, pero es largo. Vamos a ver. Veremos un poco las funciones constitucionales y una de las dos cámaras que es el Consejo. Y después ya veremos la otra cámara que es el Parlamento.